Padre eterno, te damos gracias, Señor, por un día más que nos estás regalando. Tú eres nuestro Dios. Hemos venido a cantarte, Señor, a alabar tu nombre. Y ahora nos disponemos, Señor, a escucharte. Toda la gloria sea para ti, Señor, nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra atención, Señor, en este momento. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor, y quedamos esperando a recibir de ti, Señor, tu mensaje. Danos el valor, la fuerza, Señor, y la buena voluntad para recibirla y obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura que fue compartida fue la lectura de la mujer adúltera en Juan 8. Y más que en el pecado en sí, es uno de los pasajes donde no se puede, es lo que dice el texto y nada más. No se encuentra en otros pasajes paralelos para encontrar más, para estudiar un poquito más sobre la historia. Solamente se encuentra acá y es todo lo que dice de ese encuentro de esta mujer, de estos tres personajes que aparecen en la escena de la lectura que fue leída. Más que en el pecado en sí, me gustaría compartir más bien los tres personajes, la actitud de cada uno de los personajes que aparecen en el texto. Jesús, los maestros de la ley y fariseos, y la mujer adúltera, la mujer pecadora. Los maestros de la ley y fariseos, los primeros versículos dice que arranca diciendo que Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se les acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Era cotidiano de Jesús sentarse y enseñar, hablar del reino de los cielos, hablarles de esa buena noticia del reino que Dios Padre le había encargado a este mensajero que diera al Salvador, a nuestro Salvador. Y dice que después, se dirigió al monte y al día siguiente volvió, dice, al amanecer volvió al templo y la gente se acercaba a oírlo. Si recordamos otras partes de las Escrituras, decía la gente, con cuánta sabiduría nos habla, con cuánta autoridad. ¿Cómo habla él? No lo hablan los maestros de la ley y los fariseos. El modo de hablar que tenía Jesús, su manera de hablar, de expresar el mensaje de Dios para la gente. Entonces se acercaban a oírlo y él les enseñaba. O sea, ya tenemos una imagen de Jesús cumpliendo la voluntad del que lo envió, dando ese mensaje de salvación a los pecadores, a los que lo oían, a los que tenían hambre y sed de oír el mensaje del Señor. Él cumplió ese mandato del Señor. Y después aparecen los maestros de la ley y los fariseos. La actitud de ellos me recordó los primeros versículos del Salmo que fue leído. El Salmo 36. Dice, los primeros versículos: la maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón. Jamás tiene el presente que hay que temer a Dios. Se cree tan digno de alabanza que no encuentra odiosa su maldad. Es mal hablado y mentiroso, perdió el buen juicio, dejó de hacer el bien. Acostado en su cama, planea hacer lo malo. Tan aferrado está a su mal camino que no quiere renunciar a su maldad. Y ahora vamos a ver por qué.
¿Por qué lo relaciono con estos primeros versículos del Salmo? Después el Salmo sigue hablando y habla de la persona de Jesús. Pero tu amor, Señor, llega hasta el cielo. Ese es Dios. Nos amó de tal manera que nos envió un Salvador. Algo que era imposible para nosotros, salvarnos, estar en paz con Dios. Estábamos enemistados con Dios. Habíamos caído. No merecíamos la salvación. No merecíamos vivir con Dios. Nos echó de su presencia, pero su gran amor nunca nos olvidó. En su gran amor nos envió la solución, que fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo envió al Señor. Dice, pero tu gran amor, Señor, llega hasta el cielo. Tu fidelidad alcanza el cielo azul. Tu justicia es como las grandes montañas. Tus decretos son como el mar grande y profundo. Tú, Señor, cuidas de animales, de hombres y animales. Qué maravilloso es tu amor, oh Dios. Bajo tus alas los hombres buscan protección. Aquel que teme a Dios, aquel que en su interior quiere estar con Dios, que reconoce que no puede alcanzar esa relación de amistad, esa relación de compañerismo con un Dios santo, puro, grande. El que reconoce y teme a Dios se acerca a Él. Y Dios le muestra el camino. Y ese camino es Jesucristo. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después vienen los otros versículos que me hizo acordar mucho lo que habíamos estado charlando en la sociedad femenina. Dice, quedan completamente satisfechos con la abundante comida de tu casa. Tú les das a beber de un río delicioso, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. En la femenina charlábamos de 3 milagros de Jesús, habíamos estudiado, habíamos leído. Una es cuando da de comer a la multitud. Jesús nos da ese alimento que sacia el alma, que ya no tenemos más hambre espiritual, Él nos sacia. Ese río de agua viva, decía Damaris, que viene a nosotros y nos sacia. No tendremos más hambre, no tendremos más sed, no tendremos necesidad de nada más cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él es el que nos abre los ojos, el que nos hace ver las realidades eternas, las cosas del cielo, cosas que no hemos visto, no hemos oído, ni hemos imaginado siquiera que hay allá, pero con todo lo maravilloso que Dios creó en este mundo y que podemos ver, oír, con esto que podemos ver, aquello es mucho mayor y es mucho mejor, es maravilloso. Sabemos que es un Dios grande y poderoso. Y Él nos hace ver esas realidades espirituales, esas realidades eternas. Dice, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Él es nuestra fuente de vida. Cuando resucitó a Lázaro, decía el jueves, Él es la resurrección. No moriremos, tenemos vida. Moriremos físicamente, dormiremos los creyentes. Dormiremos con el sueño de la muerte, pero no morimos. Esperamos la resurrección, esperamos la transformación del cuerpo cuando venga nuestro Señor y Salvador. Dice, brinda siempre tu amor y tu justicia a los que te conocen y a los hombres honrados. No dejes que me pisoteen los orgullosos, ni que me azoten, ni que me zarandeen los malvados. Vean cómo caen los malhechores, caen para no volver a levantarse. Este es el enemigo, que constantemente está atacándonos, constantemente está acusándonos. Y esto lo vamos a ver ahora en la historia de Juan, que relata el Evangelio.
Esto es lo que hicieron los maestros de la ley y los fariseos. Fíjense que cuando Jesús se sienta a enseñar, ¿qué hacen ellos? ¿Llevaron a una mujer? Dice el texto. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer, a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Llevaron a la mujer, la expusieron delante de todos, la avergonzaron. Dijeron a Jesús: en la ley de Moisés dice, la acusaron. Esa actitud tuvieron los fariseos y los maestros de la ley. No era mentira, en la ley estaba, pero estaban los dos, estaba la mujer y el hombre. A los dos había que llevarlos y matarlos a pedradas. Pero ¿cuál era la intención de los maestros de la ley? Lo dice más adelante. Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, con otra actitud, dice, se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. También habíamos estado leyendo de los proverbios, que me recordó este pasaje. La tranquilidad con la que se expresa Jesús. La actitud de Jesús. Cuando ellos insistían, vamos a leer en Proverbios 26, 4 y 5. El que al necio no responde, por necio no pasa. El que al necio sabe responder, como tal le hace parecer. Jesús no es que en ese momento fue una acción del momento. Él era así. Él creció así. Era un hombre pacífico. Era un hombre bondadoso. Era un hombre que pensaba para responder. Y fíjense que el enemigo, en este caso, fueron los fariseos y los maestros de la ley. Pero el enemigo en esencia, ¿cómo lo quería hacer caer al Señor? Las trampas que le ponían. Si recordamos en las tentaciones de Jesús, fueron 3 tentaciones. Manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía poder? Sí, Dios tenía poder. Pero Jesús le dijo, en la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre. Confió en su Dios. Después le dice, tírate, arrójate, y Dios mandará a sus ángeles. Era verdad, está en los Salmos. El Señor enviará a sus ángeles para que te cuiden. Y Jesús le respondió, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Se defendió también con las Escrituras. Después Satanás lo lleva al alto y le muestra todo el mundo. Todo esto lo tendrás si me adoras. Mentira, porque todo era de Él. Si Él estuvo desde la creación. No pudo engañar al Señor. Y en este caso, tampoco pudo. Porque el Señor tenía la palabra de Dios, la palabra de Dios sembrada en su corazón, arraigada en su corazón. Y vamos a compartir otros proverbios. Proverbios 15:1. Dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Y en el 15:23 dice, qué grato es hallar la respuesta apropiada, y aún más cuando es oportuna. Él había crecido, sus padres habían hecho un buen trabajo cuando Jesús era un niño.
habían sembrado la palabra del Señor en el corazón de este niño. Él creció aprendiendo esto. Él creció sabiendo esto, afirmándose en la palabra del Señor para toda su vida. Y en Lucas 2, ya cuando Jesús tenía más edad, que fue cuando buscaban a Jesús y él se había quedado en el templo, dice: al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Desde niño, desde su juventud. Por eso por ahí se insiste en que leamos las Escrituras, los adultos para arraigarnos en nuestra fe, para aprender del Señor. Pero los niños, los jóvenes, los preadolescentes, crecen arraigados en ese mensaje del Señor. Y el Espíritu del Señor, cuando venga a morar a sus corazones, les hará recordar todo lo que aprendieron desde niño, todo lo que aprendieron desde su infancia, desde su juventud, porque entregaron su juventud al Señor y se dedicaron a aprender de Él. Esto nos muestra nuestro Señor Jesús. No es por arte de magia que el Señor respondía. Él lo tenía en su corazón. Estaba impreso la palabra del Señor en su corazón. Y eso fue como un cuidado, una protección que el Señor tenía. Y cuando el Señor le dice, volvemos a Juan, cuando Jesús le responde: a aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Me imagino también, me hizo recordar el pasaje de Hebreos, cuando dice: Hebreos 4, que dice: porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Estas eran las palabras de Jesús. Esto es lo que hablaba Jesús. Quedaban expuestos, quedamos expuestos ante el Señor cuando Él habla. Acá hablaba físicamente, pero hoy nos habla a través de las Escrituras. Nos somete a juicio nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón, nuestras intenciones más profundas. Todo queda expuesto ante Él y todo lo somete a juicio. ¿Y qué podemos decir ante la palabra del Señor? Ante sus palabras, ante todo lo que Él nos diga. ¿Qué hicieron los fariseos? Dice: y volvió, después de decir esto, y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. No pudieron decir absolutamente nada. Quedaron expuestos. Era la verdad. Jesús le dijo lo justo. Jesús le dijo una gran verdad. Jesús les habló sabiamente, que a veces esa sabiduría la podemos encontrar en las Escrituras. Cuando leemos las Escrituras, cuando la hacemos nuestra a esa palabra del Señor. Pero a veces no es suficiente el saber. A veces necesitamos esa sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que viene de lo alto. Es saber qué es lo que sabe Dios. Es saber decir qué es lo que dice Dios. ¿Cómo nos ve Dios?
desde los cielos a los seres humanos. Y esa sabiduría no es de hombres, no es de intelecto, no es por mucho estudiar, no es por mucho leer o por mucho buscar. Viene de Dios, viene de lo alto. Es cuando buscamos y estamos dispuestos y esperando a hacer la voluntad de ese Dios y Padre. Y ahí es donde Dios actúa. Ahí es donde Dios nos hace ver lo que Él ve. Nos hace saber lo que Él sabe. Nos hace actuar como es Él, nuestro Dios. Después dice que volvió a inclinarse y dice, cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella le contestó: «Ninguno, Señor». Para esto, cuando pasa todo el acontecimiento, ella está ahí, dice. Ella había quedado allí, en silencio, solo escuchó. Uno puede imaginar qué acción hacía esta mujer. Avergonzada, humillada, pecadora, expuesta en su pecado. Estaría llorando, estaría afligida, estaría sabría que estaba condenada, vería que estaba condenada, porque todo se había expuesto. Sin embargo, dice el Señor: «¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella le contestó: «Ninguno, Señor». Y cuando dice ninguno, Señor, es una sumisión de parte de ella. Es una sumisión de parte de nosotros, pecadores, seres humanos, de llamar Señor a nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Salvador, el que nos compró. Le pertenecemos. Nos entregamos a Él voluntariamente. Después de ver todo, fue como, me da esa imagen como el enemigo disputando mi alma con el Señor. Y el Señor sale victorioso, tiene la respuesta, tiene el poder, me salvó y ya no hay condenación para mí. ¡Qué gratitud en mi corazón! ¿Cuál es la actitud mía ante ese Señor que me salvó? Ante ese Señor que salió a mi defensa, que venció por mí. Amor, amarlo, honrarle, alabarle, agradecerle todos los días de mi vida, que me salvó de la condenación. Y después dice, Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar». Es una imagen de una verdadera conversión. Cuando nos convertimos a Cristo, lo que antes éramos quedó atrás. Arrancamos un camino nuevo junto a Él, con nuevas leyes, con nuevas enseñanzas, con un nuevo pensamiento, con una nueva mirada, con una nueva meta, con nuevos propósitos para nuestra vida. Un camino nuevo, donde lo viejo pasó, quedó atrás. No hay condenación. Romanos 8:1 nos dice: «Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús». No hay. Ni Él, siendo el Hijo perfecto, el Hijo unigénito de Dios, santo, perfecto, puro, el sacrificio perfecto ofrecido a Dios por nuestros pecados. Si Él le dice: «Tampoco yo te condeno», si Él nos dice a nosotros: «Tampoco yo te condeno», ¿quién? Somos salvos. Estamos libres de condenación.
Si fuera así, qué paz. Y viviríamos tan relajados de saber que no hay más condenación. Pero ¿por qué el reunirnos cada vez? ¿Por qué el recordarnos todo el tiempo estas palabras del Señor? ¿Por qué animarnos continuamente, cada semana, semana tras semana, reunión tras reunión, alentándonos, recordándonos las palabras del Señor? Porque hay peligros de olvidar las palabras del Señor. Hay peligros de abandonar el camino del Señor. Hay peligros de rechazar la bondad del Señor. Fíjense que nos dice en Juan 12, Jesús dijo con voz fuerte: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino también en el Padre que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Yo soy la luz. Yo, que soy la luz, he venido al mundo para los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Eso es Jesús. Es la luz que vino al mundo, que si vamos a Él, vemos. Ese es el pan que nos sacia, que si vamos a Él no tendremos hambre ni sed espiritual jamás, porque estaremos saciados. Él es esa luz que nos alumbra y que nos lleva al Padre. Él es el camino. Pero, dice, aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine a condenar al mundo, sino para salvarlo. Recuerdan en Juan 3:17 dice, pues yo no he venido a condenar al mundo, sino que Dios lo había mandado a salvar. No vino a condenar, ya estábamos condenados. El Señor envió a Jesucristo para salvar, para dar una oportunidad de salvación al mundo entero. Por eso dice Él que no vino a condenar, sino para salvar. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día último. Si creemos en Jesús, no hay condenación. Aceptamos ese sacrificio ofrecido a Dios por nuestros pecados, no hay condenación. Tenemos vida, hay resurrección, hay vida eterna, hay vida junto a Dios para siempre. Pero si no creemos lo que Él nos dijo, si desatendemos lo que Él nos dice de parte de Dios, si despreciamos el mensaje que Él nos da, si rechazamos las palabras de Jesús, eso nos condenará. Nuestra desobediencia, nuestra desatención, nuestra decisión de no ir tras Jesús, de no creer en Jesús, de no rendirle nuestra vida al Señor Jesús, eso es lo que nos condena. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, siguió diciendo. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. O sea que Él no decía lo que decía porque Él quería decir. Hablaba de parte de Dios. Fue un mensajero fiel del Señor. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado. Y esta también es una tarea ardua para los que predican, para nosotros los mensajeros del Señor. No solo los que predican desde el frente, todos, de alguna u otra manera, predicamos a ese Señor. Predicamos el mensaje del Dios Todopoderoso, que vino a rescatar al perdido, al pecador, al condenado, al que no tenía salida. Un día llegó ese mensaje a nosotros y hemos creído. Gloria al Señor, hemos creído. Pero ahora tenemos una tarea, que es ir y anunciar ese mismo mensaje a otros, que siguen perdidos, que están ciegos, que están sin Dios, que están sin Cristo, que están sin salvación. Jesús obedeció al Señor, cumplió el mandato, no cambió el mensaje. Siguió firme. Como lo decía el Padre, Él lo anunció.
lo mismo nosotros, lo mismo la iglesia del Señor, aquí y en todo lugar, en todas partes del mundo. A nuestra manera, como somos nosotros. Somos seres humanos débiles, frágiles, que atraviesan pruebas, que atraviesan golpes, porque el enemigo está constantemente haciéndonos, queriendo haciéndonos caer, queriendo que caigamos, que abandonemos el camino, que lo dejemos al Señor, que no creamos, que no vayamos a la gloria. El Señor lo permite, en su bondad, en su misericordia, en su providencia, lo permite. ¿Para qué? Para que nos arraiguemos más en el Señor, para que no olvidemos sus promesas, para que continuamente recordemos las palabras que Él nos dijo y que Él nos dice, y que animándonos unos a otros, nos recordamos unos a otros las palabras del Señor. Él nos ama y Él quiere que vayamos a la gloria. Él anhela que estemos con Él en la gloria. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Jesús es un gran ejemplo para nosotros a imitar. Somos como esa mujer expuesta, pero vamos a los pies del Señor y le decimos: sí, Señor, aquí estoy, creo en ti, quiero ir contigo. Muéstrame el camino, dame luz, sáciame de tu palabra, y así estaré llena e iré, con caídas, con aciertos, con errores, porque somos pecadores. Pero la gracia del Señor nos acompañará hasta la meta. La gracia del Señor va con nosotros, camina con nosotros, está en nosotros, porque Él nos ama y nos quiere con Él. Oremos. Gracias, Señor, te damos, porque tú nos amas de tal manera que continuamente nos estás recordando, Señor, tus promesas, tus enseñanzas, tus consejos. Tú nos das tu guía, Señor, y nos cuidas en tus caminos. Perdona, Señor, nuestras faltas y pecados. Queremos ir contigo. Te amamos, Señor, te adoramos y queremos estar contigo, Señor, una eternidad. Guíanos, Señor, y fortalécenos en todo momento. Y que aún a vos, Señor, podamos alabarte aquel gran día cuando nos reencontremos contigo en las nubes, Señor, y ya para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.